Buenas, profesor y compañeros. En este caso, a nuestro grupo nos tocó la investigación sobre la administración y seguridad en las bases de datos. A continuación, los dejo con nuestros compañeros, los cuales les van a hablar sobre el tema. Bueno, profe, para empezar con el primer tema, tenemos seguridad avanzada para proteger los datos sensibles. En este caso, tenemos Always Encrypted y Transparent Data Encryption. En Always Encrypted, la definición es que es una característica de Microsoft, está disponible en SQL Server y Azure SQL, que cifra los datos confidenciales dentro de la propia aplicación antes de que lleguen a la base de datos. Y su propósito es separar a los dueños de los datos de quienes administran las bases de datos. Permite que los administradores u operadores locales o en la nube gestionen el servidor sin poder ver la información sensible. Esto porque eh, la aplicación que esté utilizando la base de datos encripta esa información antes de que llegue. Por eso una base de datos ya dentro de ella se encuentra cifrada y no hay forma de eh, descifrarlo. Y viceversa, tendría que mandarse la información de la base de datos a la aplicación y la propia aplicación es la que se encarga de desencriptar esta información. Para Transparent Data Encryption, es una tecnología que cifra y descifra los archivos físicos de la base de datos, como pueden ser discos duros, unidades o cintas de respaldo en tiempo real, es decir, entrada y salida. Y su propósito es proteger los datos que están en reposo, es decir, en backups, contra amenazas físicas o hackeos directos a los archivos, utilizando una clave de descifrado DK protegida por un certificado en la base de datos master. Es decir, esta información respalda los backups gracias a la clave de descifrado y el certificado en la base de datos master, es el que se encarga en que en el momento que yo haga un backup, esa información se cifre y viceversa, si yo tengo los backups y lo meto en la base de datos, este se encargue de descifrarlo. En dicho caso, que yo no cuente con la clave de descifrado ni se encuentre con el certificado en la base de datos master, esos backups por sí solos no valen nada y en el momento que yo los obtenga sin esos elementos, simplemente no van a servirme de nada y la base de datos va a estar completamente encriptada y yo no voy a poder obtener los datos que se encuentran dentro de ella. Para la importancia práctica de la administración de bases de datos, para Always Encrypted, básicamente sería seguridad en uso o tránsito, que permite a los clientes almacenar datos ultra sensibles, como pueden ser tarjetas de crédito, identificaciones, correos electrónicos, etcétera, en la nube de forma segura. Evita el robo por hackeos o por administradores con malas intenciones, ya que estos, como se decía, nadie puede ver esa información por más alto rango que tenga dentro de la base de datos, esa información no se puede descifrar. Ya se encuentra cifrada desde antes que llegara, entonces no hay forma de obtenerlo. Ese trabajo lo haría la aplicación que se encuentra utilizando esa base de datos. Y Transparent Data Encryption, básicamente seguridad en reposo, protege archivos físicos, registros y backups. Su importancia práctica es el cumplimiento de normativas y leyes obligatorias del sector frente a robos físicos. Como decía, si alguien obtiene esos backups y quiere obtener esa información, si no es con su clave de cifrado, no lo va a poder obtener. Para ventajas de Always Encrypted, tenemos protección integral, datos seguros tanto al almacenarse como al transmitirse en consultas, incluso frente a los propios administradores de la base de datos. Se pueden hacer ciertos procesos pero siempre con la información cifrada. Reducción de riesgos, minimiza drásticamente la posibilidad de filtraciones de la base de datos sensibles de la base de datos. Es decir, por más que se filtre esa información, si ya se encuentra cifrada desde antes que llegara a la base de datos, es muy complicado que alguien pueda obtener esos datos. Y básicamente también el cumplimiento legal ayuda a cumplir de forma estricta con las normativas internacionales de protección de datos. Sabemos que este tema es bastante delicado, eh, de mucha polémica, entonces es una forma de poder cumplir con esas normativas y también de poder respaldar de forma segura la información que tenemos dentro de esas bases de datos. Para sus limitaciones, sin cálculos, no se permite operaciones matemáticas ni búsqueda por rangos, mayor o menor, etcétera, a excepción de comandos de comparación de igualdad. Estos sí se pueden realizar dentro de la misma eh, columna, por así decirlo, de datos cifrados.
Eh, Básicamente similar a este está el sin mezclas, que está prohibido comparar o copiar datos entre columnas cifradas y normales. Es decir, no puedo comparar una columna que esté cifrada con otra columna que no esté cifrada. No puedo hacer operaciones entre ellas. Y la restricción de tablas no acepta parámetros con valores de tablas de columnas cifradas. Esto ya que hay ciertos métodos en los que yo obtengo una tabla en una aplicación y quiero directamente esa tabla pasarla a la base de datos. Si se encuentran datos que son normales y datos que están cifrados, los datos cifrados van a impedir que esto se pueda realizar y simplemente se pueden realizar con datos que no se encuentren cifrados. Y para buenas prácticas de Always Encrypted está el cifrado selectivo, usado únicamente en columnas que contengan datos altamente sensibles, ¿verdad? Que sea de importancia. Almacenamiento seguro, guarda las claves maestras en Azure Key Vault, HSM o almacenes certificados. Esto para, ¿verdad? Poder también que nadie tenga acceso a poder cifrar o descifrar columnas de la base de datos que son eh, que sean encriptados y el control estricto restringir al máximo el acceso a las claves de cifrado. Para ventajas de Transparent Data Encryption tenemos seguridad física, protección total de la información guardada en discos duros y servidores. Este como tal, toda la información que se encuentra dentro de los backups, toda esa información se encuentra cifrada. Da igual si es un nombre, si es un correo electrónico, si es una tarjeta, todo se encuentra cifrado. Respaldo seguro protege los backups, copias de seguridad contra pérdidas o robos físicos. Como decía, si alguien por X o Y razón logra obtener estos backups, toda esa información se encuentra respaldada y no hay forma, si no hay verdad, con sus propios elementos, sus claves de cifrado, etcétera, no va a poder obtener esa información y cero impacto en consultas, a diferencia de Always Encrypted, ¿verdad? La base de datos mantiene su funcionalidad completa y acceso fluido para cualquier operación o consulta. Es decir, aquí ya dentro de la base de datos ya descifrada, su funcionamiento es completamente normal y se pueden hacer cualquier tipo de operaciones entre ellas. Dentro de sus limitaciones, tenemos que solo protege el disco, es decir, si la base de datos está encendida, cualquier usuario con permisos ve los datos, es decir, cualquier eh, persona con acceso a poder realizar mínimo la lectura de estos datos va a poder ver la información. Bloqueos administrativos impide separar la base de datos o borrar archivos mientras se configura TDE, es decir, eh, mientras se encuentre, ¿verdad?, haciendo ese proceso de encriptación para los backups, no se puede separar o borrar archivos durante ese proceso. Y requiere una base de datos activa. No funciona si la base de datos está sin conexión, en restauración o en solo lectura. Para poder ver esa información y desencriptar o encriptar, etcétera, la base de datos tiene que estar activa y en ningún proceso extraño, por así decirlo, que esté sin conexión, en restauración o lectura. Y en sus buenas prácticas tenemos que respaldos de certificados, hacer copias de seguridad de los certificados y guardarlos en sitios seguros, como también pasaba en Always Encrypted, tener estas copias de seguridad y sus certificados, es decir, los elementos que hacen que se pueda desencriptar la base de datos de los backups, ¿verdad? Almacenadas en sitios seguros, como ya mencionamos anteriormente. Pruebas de restauración, verificar periódicamente que los respaldos se puedan restaurar correctamente, que no haya ocurrido ningún eh, elemento que afecte esos backups y que luego al querer desencriptarlo haya un error. Y acceso limitado, controlar rigurosamente quiénes pueden administrar y manipular los certificados, ya que si alguien malintencionado ya de antemano tiene estos eh, permisos para poder manipular tanto los certificados como las bases de datos que se encuentran encriptadas, ¿verdad? Él va a tener completamente acceso libre a poder realizar líquidos de información o eh, poder hacer operaciones que no se tienen que hacer dentro de esas bases de datos, ejemplo, el de eliminar. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre auditoría y monitoreo de seguridad.
En este caso tenemos dos, el cual sería Extended Events y SQL Audit. En el caso de Extended Events, esta es una herramienta de SQL diseñada para el monitoreo de rendimiento y diagnóstico de problemas internos de la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta permite a los administradores observar en detalle lo que ocurre dentro del sistema sin afectar el rendimiento de este. Por otro lado, tenemos a SQL Audit, que básicamente está más orientada principalmente a la seguridad, el control de acceso y cumplimiento normativo. Su función es registrar eventos relacionados con las actividades de los usuarios dentro de la base de datos, como inicio de sesión, modificaciones de datos, cambios de permisos o accesos a objetos críticos. Ahora, bueno, ¿qué es importante o por qué es importante en la práctica de la administración de base de datos? En el caso de Extended Events es clave ya que ayuda a monitorear el rendimiento de la base de datos en tiempo real, porque este ayuda a detectar consultas lentas, bloqueos, errores sin afectar mucho el sistema y ayuda a mantener la base de datos estable y optimizada. Por otro lado, SQL Audit es fundamental para la seguridad, ya que esta registra las acciones de los usuarios, como los accesos y cambios de datos, modificaciones de permisos, etcétera. Esto permitiendo saber quién hizo cada acción, mejorando el control y la trazabilidad es como llevar un registro. Eh, Ahora vamos a mencionar tanto ventajas, limitaciones y buenas prácticas de Extended Events. En este caso, primera ventaja que vamos a mencionar que es que tiene un impacto muy bajo en el rendimiento del sistema, lo que lo hace ideal para entornos productivos. Segundo, es que es altamente flexible, permitiendo monitorear eventos específicos según la necesidad del administrador y también permite el análisis en tiempo real o almacenamientos para revisiones posteriores. Esta tiene como limitaciones es que su configuración puede ser compleja para usuarios principiantes, requiere conocimientos técnicos para interpretar correctamente los eventos capturados y esta no está diseñada específicamente para auditoría de seguridad o cumplimiento legal. ¿Qué buenas prácticas podemos obtener de usar Extended Events? Bueno, en este caso, una de estas sería monitor específico, que configura solo eventos necesarios para no saturar ni ralentizar el servidor. También almacenamiento controlado, ya que este guarda los datos en archivos o tablas sin impactar su rendimiento. Y revisión periódica, ya que este analiza los eventos capturados para detectar problemas o patrones recurrentes. Ventajas. Em, Ahora vamos a pasar del lado de SQL Audit, ventajas de SQL Audit. Esta proporciona un registro detallado de actividades de usuarios dentro de la base de datos y también es fundamental para auditorías de seguridad y cumplimiento normativo. Ayuda a detectar accesos no autorizados o actividades sospechosas. En el caso de limitaciones, tenemos tres también, en el que una de estas es que puede generar grandes volúmenes de registros, lo que requiere una buena gestión del almacenamiento. Puede afectar el rendimiento si se auditan demasiados eventos. Y tres, es menos flexible que Extended Events en términos de personalización técnica. ¿Qué buenas prácticas podemos sacar de esta? Bueno, tener una auditoría crítica. ¿Qué quiere decir? Que podemos registrar solo accesos, cambios de permisos o modificaciones en datos sensibles. eh, Logs protegidos, ya que aseguran los archivos de auditoría para evitar alteraciones no autorizadas y revisiones regulares, como examinar los registros constantemente para detectar accesos sospechosos a tiempo, así como si fuera el caso de un hackeo. Control de acceso granular, dentro de él tenemos lo que vendría a ser Row Level Security y Dynamic Data Masking. Row Level Security. Row Level Security es un mecanismo que permite controlar el acceso a registros específicos de una tabla, según el usuario que va a ejecutar la consulta, o los permisos que tenga este asociados. Esto tiene como propósito entonces permitir que las organizaciones controlen el acceso a filas de una tabla de bases de datos basándose en la pertenencia a grupos con el contexto de ejecución del usuario. Entonces, esto quiere decir que el empleado puede ver ciertas filas de la tabla dependiendo de lo que vendría a ser su departamento, por ejemplo, en el que esté asociado, o que los clientes solo puedan ver información relacionada a su propia personal, a ellos mismos. Dynamic Data Masking.
Esta es una técnica orientada a limitar la exposición de información sensible ocultando parcialmente los datos mostrados a determinados usuarios. Y tiene como propósito entonces evitar que usuarios no autorizados visualicen datos sensibles ocultándolos mediante máscaras en los resultados de las consultas. Esto podría verse como cuando vamos a comprar algo en línea y insertamos lo que vendría a ser la tarjeta de crédito y ahí el navegador a uno le sugiere guardar lo que es la tarjeta. Y si uno le va a guardar, después cuando va a hacer otra compra posteriormente, usted le sugiere ahí la tarjeta que usted ingresó, pero solo le muestra los 4 últimos dígitos, me parece que es de la tarjeta. Entonces, él no devuelve todo el número de tarjeta de crédito. Entonces, es para eso, para consultas con datos delicados como vendrían a ser eso, o cuando usted quiere hacer una recuperación de una contraseña, un correo que a veces le sugiere, usted tiene como método de recuperación de ese correo con tal número y solo le muestra cierta cantidad de dígitos del número de teléfono. La importancia práctica en la administración de las bases de datos de estos dos, el Row Level Security es la centralización de la lógica de seguridad facilitando la administración del acceso al trasladar las reglas autorizadas directamente al motor de bases de datos. Esto permite que las restricciones se apliquen de forma centralizada independiente de la aplicación que consume los datos. Y por el lado de Dynamic Data Masking, permite disminuir la exposición accidental de información sensible al controlar cómo se presentan los datos a distintos tipos de usuarios sin modificar el contenido almacenado. Esto es una función ventaja para los administradores de bases de datos, ya que los permite implementar diferentes niveles de visualización sin necesidad de alterar lo que son las consultas ya existentes. Algunas ventajas del Row Level Security serían la centralización de la lógica de seguridad en la base de datos, como se mencionó anteriormente, la reducción de errores derivados del control manual de aplicaciones, y la facilidad de implementar restricciones específicas por usuario o departamento, como mencioné en lo que vendría a ser el inicio. Limitaciones de Row Level Security. Algunas características de SQL Server presentan restricciones de compatibilidad con Row Level Security. Por ejemplo, FileStream no es compatible con Row Level Security y algunas funciones como la búsqueda de texto completas pueden experimentar una disminución de rendimiento debido al procesamiento adicional requerido para aplicar las políticas de filtrado. Row Level Security no sustituye completamente otros mecanismos de seguridad. Esto, ya que ciertos usuarios con privilegios elevados como administradores o propietarios de la base de datos pueden requerir configuración adicional para visualizar todos los registros o administrar las políticas de seguridad. Otra de las limitaciones sería en entornos con tablas temporales. Las políticas de seguridad no se repiten automáticamente en las tablas. Es por esto entonces que es una limitación porque el administrador debe configurar manualmente las restricciones a ambas estructuras. Buenas prácticas de Row Level Security. Evitar la conversión de tipos dentro de las funciones de predicado, ya que esto puede generar errores de tiempo de ejecución y afectar la consistencia del filtrado a los registros. Utilizar sesión context en aplicaciones donde múltiples usuarios comparten una misma conexión de bases de datos. Esto para mantener correctamente el contexto del usuario y aplicar adecuadamente las políticas de Row Level Security. Y limitar joins. Para maximizar el desempeño de consultas se debe evitar el uso excesivo de uniones en las tablas de funciones de predicado. Ventajas del Dynamic Data Masking. Una de ellas es la protección inmediata sobre datos sensibles, implementación sencilla sin modificar consultas existentes y compatibilidad de aplicaciones ya desarrolladas. Y sus limitaciones serían que no cifran ni modifican los datos almacenados. Es solo por así decirlo, lo censura en lo que vendría a ser la consulta. No reemplaza tecnologías de seguridad como cifrado, auditoría o control de permisos, sino que debe utilizarse como una capa complementaria ante una estrategia integral de protección de datos. Está orientada principalmente a escenarios de visualización y acceso cotidiano, por lo que no fue diseñado para proteger completamente información frente a usuarios privilegiados o administrativos. Buenas prácticas de Row Level Security. Una es de que cuando existe la posibilidad del uso de Always Encrypted, sobre ella aplicar Always Encrypted mejor. Otra sería aplicar el principio de mínimo privilegio. Así, entonces se otorga únicamente los permisos necesarios para consultar o administrar información sensible y evitar conceder privilegios elevados a usuarios que no lo requieren. Combinarlo con otros mecanismos de protección, ya que el Dynamic Data Masking por sí solo no constituye una solución completa de seguridad. Lo ideal sería complementarlo con otros métodos para que sea mayormente eficiente. Eso sería, por acá tenemos lo que son las referencias bibliográficas que utilizamos para esta investigación. Y muchas gracias. Bueno, profe y compañeros, ahora pasamos a nuestro nuestro ejemplo práctico de Always Encrypted. Iniciamos creando nuestra base de datos, la cual vamos a utilizar para brindar este ejemplo. Principalmente para realizar nuestro Always Encrypted, eh, creamos nuestra tabla porque es a la cual vamos a asignar una columna el cifrado. Entonces creamos nuestra tabla y insertamos información de una vez en nuestra tabla. Una vez realizado esto, vamos a poner en práctica nuestro primer paso, que es el Always Encrypted, que básicamente hay que crear las claves, tanto de cifrado como como clave maestra. Entonces, venimos aquí, buscamos nuestra base de datos
En este caso es esa. Venimos a seguridad. Seguridad, vemos aquí que dice claves de Always Encrypted. Eh, Vemos aquí que dice claves maestras. En claves maestras creamos una nueva. En este caso se va a llamar smk-client. Generamos un cifrado y aceptamos. Vemos que aquí está ya nuestra clave maestra. Ahora creamos una clave de cifrado. Esa se va a llamar sec-client. Vamos a asignarle la clave maestra que creamos anteriormente y creamos. Una vez creada, lo siguiente que debemos de realizar es ir a nuestra base de datos, clic derecho, tareas. En tareas vamos a poner asistente para Always Encrypted y aquí vamos a seleccionar nuestra columna la cual deseamos cifrar. Elegimos el tipo determinista y nuestra clave de cifrado que creamos anteriormente. Le damos siguiente, 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 siguiente y finalizar. Ahora esperamos a que termine el proceso de operación de cifrado. Una vez terminado nuestro proceso, le damos cerrar la ventana y ya tendríamos realizado nuestro primer paso. En este caso es la creación de Always Encrypted. Esto básicamente es cifrar una columna para darle protección. Ahora vamos con nuestro apartado de Dynamic Data Masking. O sea, lo que vamos a hacer aquí es es básicamente es como generar una máscara en una columna. En este caso ya aquí la tabla lo tiene agregado, que es esto, una máscara que se va a asignar a la columna email. Esto lo que hace es no mostrar todo lo que tiene esa columna, sino que genera una máscara y como evitando que se vea totalmente el dato que está asignado a esa columna. Entonces, para confirmar esto, primeramente vamos a crear un usuario sin permisos, por ya que si lo corro ahorita desde administrador, no va a funcionar porque el administrador tiene todos los permisos. Entonces creamos nuestro usuario sin permisos. Vamos a comprar para que vean cómo lo ve el administrador de la base de datos. Lo va a ver así los correos. Y en caso de un usuario que no tenga permisos, lo que va a ver es una máscara en el correo. En sí, no va a ver el correo completo, no vas a ver el correo de la persona. Y como vemos, ya vemos que el número de tarjeta en sí ya está cifrado. Ya no se muestra el número de tarjeta que es, sino se muestra una clave de cifrado en cada apartado de las tarjetas de los clientes. Ahora vamos a comprobar el Row Level Security, que este básicamente es lo que hace es filtrar filas según el usuario que consulta. En este caso tenemos que crear nuestra función. Creamos nuestra función, que lo que va a hacer es hacer el filtrado de tipo si un asesor consulta, puede consultar solo los que él agregó. No puede ver los que agregó el otro asesor o el otro compañero. Entonces, a eso tenemos que crearle una política de seguridad que va a ser del filtrado de clientes. Tipo, si ese asesor los agregó, solo ese asesor puede ver los que él agregó. Entonces, aquí vamos a crear de ejemplo los dos asesores y vamos a consultar como el primer asesor. En este caso, el primer asesor se dice que agregó a Ilian y a a Alan Mejías. Entonces, solo debería haber esos dos, que efectivamente solo ve a esos dos. En el otro caso, el asesor debería ver solo a Nolan porque fue el único que agregó él. Y efectivamente,
solo ve a esa persona, a ese cliente, el cual fue el que él agregó a la base de datos. Un administrador vería todo. Sí. Ahora vamos al Transparent Data Encryption, que eso lo que hace es cifrar el archivo físico de la base de datos en el disco duro. Esto básicamente es como para si existe un robo de la documentación de los datos, estos datos van encriptados, entonces no van a ser legibles, digamos, o fáciles de leer para la persona que robó esos datos. Entonces, lo primero que se hace es en la master se crea una llave y se crea un certificado. Si da error es porque ya lo tengo creado por pruebas anteriores. Entonces, vamos a ver. En este caso, sí, dice que ya existe ese certificado de Transparent Data Encryption. Entonces, el backup del certificado, este es muy importante, ya que los datos son irrecuperables si se pierde el certificado. Entonces, vamos a realizar el backup del certificado y vamos a hacer la clave de cifrado en la base de datos del objetivo. Entonces, en este caso sería la base de banco. Vamos a hacer un cifrado para que la información se guarde en ese certificado. Ahora realizamos a activar este, este Transparent Data Encryption en la base de datos. Lo activamos y una vez activado podemos verificar su estado. En este caso, si se muestra un 3 es que el cifrado está activo, si se muestra un 2 es que el cifrado está en proceso. Entonces podemos verificar en qué estado se encuentra. Y en este caso vemos que está en 3. El cifrado está activo. Tiene un porcentaje cero porque ahorita no tiene datos o realizados o etc, etc. Entonces, ahora seguimos con el server audit. Esto lo que hace es registrar los eventos que se realizan en el servidor en un archivo, tipo cada transacción que se realiza, cada manejo de datos que se realiza en el servidor, lo guarda en un archivo. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos a la master. En este caso ya estábamos. Vamos a crear la carpeta. En este caso está nula. Creamos la carpeta auditorías. Y ahora creamos la auditoría en la carpeta de auditorías. En este caso dice que ya existe, como consecutivamente anteriormente lo había dicho. Este ya había realizado pruebas de esto, entonces ya existen algunas cosas creadas. Ahora tenemos que activar la auditoría en el servidor. Una vez activada la auditoría en el servidor, nos devolvemos a la base de datos, a nuestra base de datos, y lo que hacemos es crear en la base de datos la auditoría sus especificaciones, tipo en qué tipos de transacciones va a funcionar, tipo qué va a guardar. Entonces le asignamos que va a guardar en los select, en los insert, en los update, en los delete y en los estados. Entonces asignamos todo eso. Una vez asignado, pasamos ya a consultar esos registros, tipo se va a guardar todo lo que se realizó y todo lo que se realiza. En este caso aquí nos debe mostrar. Y como vemos, aquí está todo. Entonces, tipo el usuario SA, tal fecha, hizo tal acción y etc, etc. Tipo, podemos ver tal vez si hacemos un este y venimos aquí, vemos que ahora aparece lo que hizo esta persona. Dice que el usuario y muestra la identificación del usuario que se realizó en la base de datos tal.
tocó la tabla clientes y hizo un select from client. Entonces, todo lo que realicemos se va a guardar en este archivo. Y básicamente ese es el ejemplo práctico y con eso ya tendríamos una base de datos segura con, con datos sensibles, tipo como son las tarjetas, los correos, las contraseñas, entre otras. Muchas gracias.